¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Tarde el video, pero sí tiene que llegar. Bueno, estamos llegando a la última tarea. Antes que nada, espero que todo el mundo nos encontremos bien. Nos hemos enterado de algunos decesos de familiares y compañeras y compañeros de algunos de ustedes, pero bueno, desgraciadamente esto tiene que continuar y los que estamos de alguna forma vivos tenemos que seguir en la historia, ¿no? Como siempre lo he dicho, de alguna forma la historia se escribe todos los días, entonces en este momento, pues de alguna manera ustedes son personajes directos, que ya lo vimos en alguna clase cuando decíamos cuáles son personajes indirectos y los indirectos, y bueno, de alguna forma ustedes se puede decir que son directos porque pues independientemente de que la pandemia es un bicho, un virus que anda por todo el mundo, pues de alguna forma nos atrapó y nos agarró de alguna manera a todos y a todas, ¿no? En este caso, pues es lamentable, es muy triste y sin embargo, pues trilladamente tendré que decir la vida sigue. Les mando un abrazo muy fuerte a aquellos chamacos y chamacas que han perdido algunos de sus papitos, mamitas, que nos hemos enterado tristemente que así ha sido y pues lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada porque bueno, pues son cosas de la naturaleza, no de Dios, ni de la Virgen, ni del diablo, ni de nada, sino son cosas de la naturaleza y no debemos de alguna forma, pues sí, tenemos que molestarnos, pero pues ni modo, esto sigue así, ¿sale? Bien, vamos a entrar en materia. Es la última tarea, jóvenes y señoritas, con la entrega el 3 de julio, viernes, antes de las 23:59 minutos, como ustedes ya lo saben. Y vamos a entrar a los últimos temas contemporáneos. En este caso vamos a entrar con temas realmente que le dieron la vuelta a México en varios sentidos. Y me van a decir si no. El primero es que cuando se cae el sistema en el 88, sale Miguel de la Madrid, que por cierto, no hablaré de temblores porque ya vimos lo que pasó. Les prometo que ya ahorita no lo tocamos, pero ya ustedes hicieron el análisis, la investigación del 85, de qué manera nos ayudaron en el exterior y qué fue lo que pasó con la ayuda y todo lo que de alguna forma hizo el gobierno mexicano, ¿no? Al frente de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid va a entregar un gobierno a Salinas de Gortari, por demás, no lo voy a decir fracturado, a diferencia de López Portillo, pero un poquito más alivianado, ¿no? Con el neoliberalismo que ustedes ya saben, pues obviamente se viene la inversión de varias empresas extranjeras a nuestro país y de esa manera aumenta de alguna forma el empleos. Al haber empleos obviamente la gente pues vive un poquito mejor, gana un poquito mejor y estamos todos un poquito mejor, ¿sale? Se cae el sistema en el 88, sube Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari van a ocurrir algunos sucesos muy lamentables y otros obviamente que hasta el día de hoy lo estamos pagando. Tal es el caso del famoso Tratado de Libre Comercio o el TLCAN entre Canadá, Estados Unidos y México, que de alguna forma abre las fronteras no únicamente para nosotros exportar y vender o comprar a Canadá y Estados Unidos, sino que los tres países obviamente van a hacer esa cadena económica que de alguna forma, entre comillas va a funcionar, porque realmente no podemos competir contra Canadá y contra Estados Unidos porque son países de primer mundo. Les voy a poner un ejemplo nada más para que vayan viendo lo que va a ser su tarea, lo que les pido investigar, ¿no? Una de las tareas es obviamente qué es el Tratado de Libre Comercio, de qué consta y cómo fue, ¿no? De alguna manera. Entonces, en este caso, en Canadá, por ejemplo, para levantar la cosecha de lechugas, por así decirlo, se avientan, no sé, me atrevería a decir unas 10 hectáreas, se avientan aproximadamente 4 horas, 3 horas, con maquinaria, obviamente, y esas 10 hectáreas en México, pues nos llevamos aproximadamente hasta 4 días o 5 días. El salario que les pagamos a nuestros jornaleros o nuestros campesinos es raquítico, ¿no? Hasta 45 pesos trabajando de 6 de la mañana a 5 de la tarde, cuando allá en Canadá nada más trabajan aproximadamente unas 6 horas y estoy hablando de que son aproximadamente, haciendo cuentas, casi por hora, unos 3 o 4 5 hasta $5, multiplíquenlo por 20 o 22 por hora, ¿no? O sea, estamos hablando que al día les andan pagando por día aproximadamente
casi 800 pesos, 1000 pesos, 1200 pesos, varía, pero bueno, vamos a ver esa parte, vamos a ver también lo que es el levantamiento armado en Chiapas, el EZLN. En el 94 nos despertamos una mañana muy fría del 1 de enero del 94, y las noticias decían que México había sido invadido, por si ustedes no lo saben, y se hablaba obviamente que posiblemente un grupo guerrillero de Guatemala, en este caso el G3, ustedes están bien chavitos para saberlo, pero Guatemala estuvo mucho tiempo en la guerrilla y pues en algunas ocasiones de alguna forma parte de la guerrilla se brincaba a México, o sea, porque los venía persiguiendo el ejército guatemalteco, y bueno, como las fronteras del sur estaban bien desprotegidas, pues no había bronca, ¿no? Van a investigar también lo que es la crisis del 94, el famoso, yo me atreveré a decir, no jueves negro, el New Deal, lo que ustedes van a ver en Historia Universal más adelante, la caída de la bolsa de valores, sino aquí nos fue un despitorre total, porque de alguna manera las inversiones, el peso sucumbió frente al dólar como nunca se había visto. De verdad que fue una pérdida de dinero enorme, totalmente. Me atrevo a decir que hubo muchos hasta muertos, gente de empresarios que tuvieron que totalmente vender todo, estoy diciendo todo es todo, o sea, estoy hablando de casas, carros, joyas, todo, el estatus económico cambió de ellos. Y bueno, son 3 puntos que de alguna forma ustedes van a investigar, ¿no? Para empezar a entrar en materia, perdón, es la crisis del 94, el EZLN y el Tratado de Libre Comercio. Independientemente que ya les había comentado todo lo que hizo Salinas de Gortari con 3 columnas. La columna que en el aspecto político, económico y social, ¿vale? Luego de ahí nos vamos a brincar a lo que es una línea del tiempo del 2000 al 2012. Es un periodo realmente muy importante, todos los periodos son importantes, pero aquí viene algo bien interesante, jóvenes, porque inclusive algunos de ustedes están a punto de nacer, o más bien sus hermanitos, los que andan por ahí, pues ya nacieron y les toca vivir parte de la transición de lo que fue el PRI a lo que fue el PAN en las elecciones presidenciales del 2000, perdón, y nos vamos a encontrar al 2012 cuando va a contender Peña Nieto una elección realmente muy fraguada, muy lastimada. Antes hago un paréntesis porque en el 2006 también de alguna forma vienen unas elecciones realmente también bien fraudulentas, y donde Fox le entrega el poder a Calderón pues de alguna forma va a cambiar la manera en combatir la delincuencia y le llama a la lucha contra el narcotráfico, y que de alguna manera pues sabemos que las consecuencias pues no fueron planeadas, no fueron bien planeadas, y hasta el día de hoy tenemos muchos muertos, ¿no? Pero bueno, se hace esa línea del tiempo y luego vamos al otro punto, al punto número 4, donde vuelven a encontrarse ustedes con una línea del tiempo del 2013 al 2020. Aquí me tengo que decir de alguna forma que se van a encontrar ustedes con algunos elementos históricos muy relevantes que hasta el día de hoy nos siguen moviendo ahí las ideas y bastantes cosas por el estilo de añoranzas, de tristeza y de dolor, porque nos encontramos primeramente el temblor del 17, que si ustedes saben, pues ya son también ustedes testigos de personajes reales, testigos de la historia, donde el temblor del 17 también va a aparecer en los libros de historia, ¿no? De ahí nos vamos al 18, el 2018, donde vienen unas elecciones federales, pues donde sucumbe totalmente la oposición, en este caso el partido de López Obrador, que se fragmenta con el PRD y se divide y se hace un grupo llamado Morena, Movimiento Democrático, que se va a encontrar contra el PRI, contra el PAN y contra otros partidos de alguna forma, ¿no? Tenemos nuevo presidente, tenemos de alguna forma un nuevo gobierno, la Cuarta Transformación, y aquí hago un pequeño paréntesis, una pequeña remembranza de lo que luego platicamos en el salón de clases, ¿no? Que les digo, ¿por qué le llama la Cuarta Transformación nuestro presidente? Y creo que se los he dicho en algunas ocasiones. Muy sencillo, joven. La primera transformación fue el de la independencia. Por si algún día sus morritos, sus morritas les preguntan, oye, mami, papi, ¿tú qué fuiste a la prepa?
que tenías un maestro de historia medio pendejete, pero ahí más o menos se defendía, nunca te dijo cuáles eran por qué la cuarta transformación en el 2018. Bueno, la primera transformación fue la de la independencia de México, ¿sale? La segunda transformación en 1857 con las leyes de reforma. La tercera transformación es con la Revolución Mexicana, 1910, 1921. Y la cuarta transformación es la que estamos viviendo tanto ustedes como todos los personajes que más adelante van a aparecer en las estampitas de la historia que pues, luego sus hijos van a ir a comprar allá a la papelería, ¿no? Bien, entonces cerramos con lo que es esa línea del tiempo y esa sería su tarea. Bien, para irme rápido porque ya no quiero quitarle sus vacaciones, próximamente ya se largan de vacaciones, bueno, no, van a ser vacaciones, pero no podemos salir todavía porque estamos en semáforo naranja, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, no bajemos la guardia por favor, porque no queremos cafetear a alguien más, ¿sale? Eso es muy feo. Bien, les platico de qué vamos a hablar, de qué van a ver ustedes en esta clase, la última. Qué pena que no los pueda yo tener y saborear esos temas tan deliciosos y tan encabronadamente maléficos, porque hubo tanto buenos como malos y se armaron los catorrazos y mentadas de madre y dimes y diretes que pasaron a la historia como memes que ustedes hacen, pues pasó lo mismo, ¿no? Bien, vámonos con Salinas de Gortari rapidísimo. Bien, algunos chismes de Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari, su secretario de Gobernación era Luis Donaldo Colosio, como ustedes saben, quien antes era secretario de Gobernación, en automático era el presidente de la República. O sea, todo el mundo sabíamos, ya no era de que los tapados, a ver quién va a ser, no, ya sabíamos. En alguna ocasión, Salinas de Gortari, una persona muy inteligente, sumamente inteligente, yo siento que de los presidentes que hemos tenido últimamente es de los que más me ha deslumbrado, porque cuando entró, en vez de robarse 10 millones de dólares, se robaba 8. Bueno, eso dicen, no me consta, pero por ahí algunas cosas dicen, porque luego me dicen, ¿de dónde supo, profe? Bueno, hay que ver un poquito más de historia y sabemos de qué estoy hablando. Pero bueno, con Salinas de Gortari se reanueva la economía, le apuesta a un país moderno. Si ustedes no lo saben, México entra a la OCDE o la OSDE en el 94, igual que Finlandia. Finlandia ahorita está en el lugar número 1 de aprovechamiento educativo y México está en el 158. O sea, entramos a la par, Finlandia se subió y de alguna forma, Chivigón, disculpen, es que tengo aquí mi perrito, y resulta ser que entonces Finlandia se va a lo que son las altas esferas de la educación y México se queda hasta abajo, chavos. Algún día creo que también les platiqué acerca de dónde venía su dinero, de las becas de Benito Juárez. Bueno, a los que saben y se acuerdan, pues tiene que ver con lo del 94. Y hay algunos dimes y diretes que luego les platico. Pero bueno, con Salinas de Gortari apuntar a la economía, le mete un buen de billete a la exportación y a la importación de alguna forma y nos convertimos casi en un país de primer mundo. Desgraciadamente no pudimos aguantarle el paso a Canadá y a Estados Unidos, obviamente porque son casi 80 años de diferencia tecnológico y en salarios tan solo, y no lo aguantamos. Sin embargo, ahí se quedó, como recuerdo, el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, Salinas de Gortari la lleva, ahí va llevando la economía, porque es un economista este cuate, sí se la sabe de todas. Y sin embargo, aquí va a pasar algo. Viene el asesinato de Colosio y se fragmenta la política mexicana. A Colosio, pues lo voy a decir así en términos coloquiales, porque aunque todo el mundo ha visto películas, documentales, pues obviamente señalan que el actor intelectual pues es Salinas, ¿no? Sin embargo, pues todavía no se le ha comprobado, hay dimes y diretes todavía. Ustedes saben que en la política se protegen entre ellos, que han sacado buenas películas documentales excelentes, algunos fueron vetados porque obviamente decían la realidad de las cosas, pero bueno, es el primer fregadazo ya de Salinas, el Tratado de Libre Comercio, viene el asunto de Colosio, viene el levantamiento armado, y Salinas de alguna forma ya le habían avisado que en Chiapas había campos de concentración donde había grupos paramilitares, pero no sabían para qué. Sin embargo, los que sabemos un poquito de historia sabemos que esos grupos han existido desde hace casi 15 o 20 años. El famoso Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
comandado por un individuo llamado subcomandante Marcos, ¿no? Que después de más tiempo se sabe que es Rafael Guillén, que era un maestro de una universidad de la UAM, y que ahorita su hermana es política del PRI, es diputada del PRI, y bueno, después se empezó a enterar de muchas cosas, ¿no? A chisme personal, a mí me tocó estar en la guerra del 94, de verdad no es nada grato los fregadazos. Cococingo fue uno de los pueblos más golpeados de la guerra. Todavía si alguno llega a ir a Cocingo, Chiapas, en los altos de Chiapas, el mercado todavía tiene impactos de bala calibre 50 de las ametralladoras de los aviones del ejército, que de verdad tendré que decirlo, hay tantos documentales, no más lo digo yo, o sea, murieron muchos civiles sin deberla ni temerla, ¿no? El ejército zapatista, ¿qué es lo que buscaba? Simple y sencillamente que ya se le diera un lugar, que ya se le respetara a los indígenas y que no se agandallaran con sus tierras, y no porque los vieran nuevamente analfabetas. Yo no quiero decir que no, que no sepan, que no piensen, ¿no? Jamás lo diría. Son gentes trabajadoras y realmente conscientes de lo que pasa, pero realmente el gobierno y otras instituciones como que siempre los han relegado, ¿no? Entonces, Guillén, un día muy social, a fin de cuentas también de sociales, pues se le prende la idea de decir, pues vamos a levantarnos en armas, pero eso fue paulatinamente. Hubo apoyo de Italia, de Francia, de España, de gente simpatizantes, ¿no? Jóvenes estudiantes, jóvenes maestros, que de alguna forma decían, pues vamos a hacerle el paro a los indígenas y demás. Se rumoró mucho, de verdad me quedo corto con tantas cosas que sé de esa guerra que se hizo en el 94, jóvenes, porque les vuelvo a repetir, yo fui partícipe, estuve en Chiapas y me tocó vivir en directo los fregadazos. De hecho, les voy a presumir el mismo libro que les había comentado hace 2 clases, yo creo, lo que fue La guerrilla en México. Y de verdad que es un libro, véanlo en Palabra de Clio, www.palabradeclio.com.mx. Pueden bajar ese libro y ahí hago un artículo y hablo un poquito de lo que me tocó vivir como personaje directo o actor directo de la historia del 94. Entramos de alguna forma con el ascenso de Colosio para empezar a armar el rompecabezas. Entra Ernesto Zedillo. Disculpen. Zedillo no sabía que él iba a tocar, bailar la más fea, le tocó, o sea, habían varios prospectos para ser presidente, pero Salinas no los iba a poner porque de alguna forma había también divisiones dentro del PRI, y entre esas divisiones había gente que le pegaba duro y eran los próximos candidatos. Entonces, si Ernesto Zedillo andaba por allá, era secretario de Economía, lo agarran en la pendeja, le dicen, vente para acá, te vas de presidente, y pues hace entre comillas, agarra un país dolido porque mataron a un candidato presidencial que se supone que iba a ser muy bueno. Agarra un país con un levantamiento armado en el sur del país. Agarra un país con un tratado económico con 3 países de primer mundo, y nos estaban bailando. Entonces, la gente estaba, o sea, muertes, tratados, levantamiento armado, o sea, la gente no sabe ni para dónde hacerse, de verdad. Era una convulsión total en todo el país. O sea, ustedes nacen en algunos 97, 98, 99, más o menos 2000, o sea, ya venían los cocolazos, pero de alguna manera se empieza a establecer la economía de México, afortunadamente, porque Zedillo se pone las pilas siendo economista, egresado del Poli, y que por cierto hay una fotografía genial en el 68, él está en la manifestación de los estudiantes y se ve como unos ganalocos le están dando unos buenos tubazos al presidente, bueno, en aquel entonces Ernesto Zedillo, que luego va a ser presidente, ¿no? Pero bueno, es una anécdota general. Bien, para empezar a aterrizar ya los puntos, lo más irrelevante de este periodo que les estoy platicando, pues ya termina el periodo de Salinas, se le entrega directamente a Fox, y Fox hace un desmoche con el país. Desgraciadamente piensa que el acabar con los zapatistas son de 15 días, no le funciona. Tenemos un presidente realmente irresponsable. Le preguntan por qué no se aplica con las muertas de Juárez, y él dice, ¿por qué? Pues yo, ¿por qué lo voy a hacer? Le dice, pues usted es el presidente, ¿no? O sea, un presidente realmente totalmente baquetón, ni modo, lo tendré que decir así. Y luego viene de alguna forma Calderón, la entrega del mismo partido. Se sabe, ahorita vean ustedes las estadísticas, vean ustedes los documentales, las informaciones, y se sabe que hubo un fraude cañón en el 2006.
el PG vuelve a perder de alguna forma, Calderón entra y le pega directamente a los cárteles, pero haciendo su guerra, y se conoce como la guerra contra el narcotráfico, que no es más que meter patrullas y policías y militares y soldados a la calle, pero no con una preparación de logística, sino nada más presencial. Ahí están las patrullas, se ven bien bonitos los de la Policía Federal, los de la PGR, los marinos, todos bien bonitos, pero no hay una logística de inteligencia. Eso le den la Mauser totalmente a esta lucha, que de alguna forma se tenían los elementos, la infraestructura, los vehículos, la gente, pero no había obviamente inteligencia para eso. Viene el 2012, entra a la presidencia Peña Nieto, dicen también por ahí que hubo un fraude, vuelve a contender de alguna forma la tercera, creo que es López Obrador, y de alguna manera se va a esperar con ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Bueno, el presidente que entra en el 2012, de copetón, ¿no? Que hasta por cierto siempre decían Enrique y no sé qué tanto le echaban arengas cuando estaba para la contendiente. Este Enrique, de alguna forma le va a dar en la torre a varias de las transnacionales que todavía medio subsistían por acá. Empieza a privatizar todo lo que de alguna manera tenía, o se tenía para más o menos llevarla. Entre eso está Pemex, la Comisión Federal de Electricidad. Empieza a entrar mucha inversión extranjera. Y bueno, ya sabemos que fue un caos. En vez de bajar el precio de la gasolina, suben algunas cosas, se colapsa la economía, y de alguna forma pues los beneficios solamente son su gabinete, ¿no? Ya sabemos que se hace el aeropuerto de Texcoco, que obviamente muchos de los que invirtieron ahí pues tenían bastante dinero. Entre ellos obviamente está Carlos Slim, que se presume que sacó dinero del Fobaproa, nunca le pidió permiso a los obreros, y bueno, se hace un relajo. 2018 entra el nuevo presidente, nuevo sistema político que tenemos, la cuarta transformación, y a partir de ahí, jóvenes y señoritas, pues tenemos obviamente un país que hasta el día de hoy, pues no sé, ya me digo la palabra pendeja, no sé, desconozco, quizás estamos esperando a que despegue lo que nos prometió, y que se haga una nueva historia en la economía social y política para que nos vaya bien a todos y a todas. Pero algunos especialistas politólogos dicen que todavía no ha despegado, que le dejemos 3 años, ya van 2 años. Entonces yo creo que si pasan 3 años, ustedes van a juzgar de alguna forma lo que está haciendo este presidente, porque son testigos claves de una transición en el 2018, ¿sale? Pues estamos cerrando. Gracias por estar en este curso, jóvenes. Me dio mucho gusto haberlos conocido y tenerlos de alguna manera en mis clases. Espero encontrarnos muy pronto, para agosto. Algunos nos vamos a ver, algunos ya de plano bye bye. Nunca me despido, porque sabemos que se despide es porque de alguna forma ya nunca se ve. Pero los que nos vemos en agosto hay que estar bien pendientes, ¿sale? Y si requieren alguna, no sé, más bien si tienen alguna duda o sugerencia respecto a la materia de Historia de México 2, pues ya nos encontraremos, y háganmela saber por los diferentes medios, ¿sale? Por lo pronto, cuídense mucho y estamos pendientes. Gracias.